Hola, muy pero muy buenas tardes. Nosotros felices como cada miércoles a partir de las 18 horas de poder compartir este momento con ustedes, siempre con muchísima información. Recordemos que esta semana, el día lunes, se celebró el día de... Bueno, nosotros hicimos el Día del Cerebro y un poco hablar del accidente cerebrovascular. Vamos a estar hablando con un especialista de este tema, simplemente para tener prevención, para saber en qué fijarnos, en qué prestar atención. Con esto no queremos decir que todos vamos a pasar por un accidente cerebrovascular, pero sí es bueno saber a determinada edad qué es lo que tenemos que tener en cuenta. En un ratito vamos a estar hablando del tema. Obviamente el doctor Jauregui, como todas las semanas, hablando de los distintos temas y una preocupación que tienen aquellos trabajadores que dicen, bueno, pero la ley ahora permite trabajar hasta los 70 años. ¿Quiénes pueden trabajar en forma optativa hasta los 70 años? Un tema que tenemos muchas consultas, tengo tanta cantidad de años de aportes, pero no tengo la edad, la voy a cumplir el año que viene, hay moratoria para completar. Bueno, todos estos temas que son temas que le sirve a la gente y que brindamos este servicio. Bueno, para eso está, es un programa de servicio destinado a la gente que nos quiere acompañar toda la semana a partir de las 18 horas los días miércoles. Esta es la forma de empezar con el programa, recordando también cómo pueden estar comunicados llamando al 155-154-4038. Diana los va a atender de lunes a viernes. Son los días que obviamente dispone para atender a toda la gente que nos llama, 155-154-4038. Y aquellos que prefieran escribirnos, seguimos insistiendo porque hay muchas consultas que no nos ponen los datos personales y es imposible estar respondiendo porque es una respuesta genérica que quizás no les va a servir. ¿Dónde pueden escribirnos? A la dirección de correo mtundis@gmail.com. Así que así como nosotros acompañamos a nuestros mayores, ellos nos siguen acompañando a nosotros. ¿Sabías que con tu tarjeta Superviel de débito tenés 20% de ahorro todos los días en farmacias y perfumerías de todo el país? Además de ahorrar dinero, también ahorrás tiempo, porque das fe de vida en forma automática sin tener que acercarte a la sucursal. Superate, Superviel. Y recuerden también que pueden estar comunicados con la asociación al 42 051, 2051 4370, 2051 4370 de lunes a viernes, también de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Allí Natalia y Rocío van a tomar también los datos, van a estar respondiéndole. Es otra forma de estar comunicados a través de esta asociación. Y estamos con el doctor Jauregui, mi coequiper, mi coequiper y muchas de estas dudas, ¿no? Sí. La ley de diciembre del año pasado establecía que en forma optativa podemos trabajar hasta los 70 años. No todos pueden. No todos. Bueno, digamos que nosotros criticamos esa ley originariamente porque sabíamos y lo habíamos verificado que había algunos temas, digamos, que no estaban muy bien enfocados. Digamos que algunas de nuestras críticas después se concretaron en algún fallo, como el de Fernández Pastor. Pero este tema de los 70 años no lo miramos con profundidad. Nos pareció bien, lo habíamos propuesto en algún momento, nos pareció bien que se le permita a la gente poder seguir trabajando. El que quiera. El que quiera, hasta los 70 años. Porque además es una realidad, Mirta, ya lo habíamos comentado, que la gente, si puede, si está en buenas condiciones de salud, exacto, si le gusta su trabajo, exacto, ¿no? Si le pagan medianamente bien y no gasta tanto en viajes. Y si no caen tanto sus ingresos al jubilarse, tiene como un incentivo para seguir, que sea también el caso de las mujeres. Exacto. De manera que por la poca sustitución que tiene la jubilación con relación al último sueldo, porque sus ingresos bajan un 50%, un 40%, mucha gente lo piensa un poco. Seguro. Antes de decidir jubilarse. Entonces, por ese lado nosotros lo vemos bien. Por supuesto que la persona que no le gusta su trabajo, que está esperando un momento de cumplir los requisitos para jubilarse, que cobra muy poco sueldo, gasta mucho en viajes. Claro, bueno, en eso, digamos, es una decisión personal. Exacto. Cada uno lo podrá hacer o no. Pero, digamos, nosotros en general veíamos bien la posibilidad de continuar,
Pero la ley en sí tiene algunas cuestiones, cuestiones que van a dar lugar a dudas o que pueden dar lugar a planteos judiciales. En primer lugar, para que lo sepan, digamos, todos nuestros amigos, el empleador no puede intimar a una persona a jubilarse, ¿no? Ni a los 65, ni a los 70, ni a ninguna edad, si no tiene las condiciones. Exacto. Por eso que, digamos, cualquier empleado, cualquier obrero se puede defender frente a cualquier intimación. Antes la intimación era a los 65. Ahora el empleador no puede intimar a los 65 en la actividad privada, tiene que esperar que cumpla los 70. A muchos empleadores eso no les hace mucha gracia, digámoslo. La ley les da a los empleadores como una especie de descuento y no los obliga a pagar contribuciones. Vamos desfinanciando el sistema. Bueno, también así. algunos contadores, varios contadores, y esto es un dato para los contadores, me han preguntado de que si no tienen financiamiento, le dice, pero ¿me lo van a computar eso cuando me tengan que calcular el haber? Por supuesto. Sí. Esto es una ventaja que se le ha dado a los empleadores para ayudar a que la gente pueda continuar y que no sea tan gravoso para el empleador. Pero de ninguna manera no se van a considerar estos años que se trabajan hasta los 70 por el hecho de que no haya contribuciones. Exacto. Primer punto, es un tema que daba pie para muchas dudas. La segunda cuestión son todos los regímenes diferenciales, Mirta. Hay mucha gente que está trabajando en un régimen diferencial que tiene, por ejemplo, una edad de 55 años y el empleador podría considerar que ya está en condiciones. Bueno, hay muchos fallos acá de la justicia, de la Cámara de Trabajo, que dicen que es una opción del trabajador irse a la edad del régimen diferencial. Claro, siempre fue una opción. Claro, bueno, pero como está redactada la ley, como la ley dice, si está en condición de obtener la PBU, entonces, sí, está en condiciones de obtener la PBU, pero quiere optar por el régimen de los 70, por ejemplo. Entonces se puede amparar en eso y resistirse, no irse. Pero, ¿qué pasa? Por la forma como está redactada la ley, ¿qué dice la ley? Nosotros teníamos un artículo, el 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecía que la persona podía ser intimada al llegar a tener las condiciones para la PBU. Ahora cambia la redacción y ahora dice, sustitúyese el artículo 252 y hasta los 70, recién ahí, si reúne las condiciones, puede ser intimado. Entonces, ¿qué ocurre? Al sustituir este artículo, el nuevo, al sustituir el viejo, pareciera que el viejo desapareció, como que ya no existe más. Pero ¿qué pasa? En un último artículo, en este mismo capítulo, la ley dice, exclúyese de la sustitución a los trabajadores del sector público, aunque estén regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? No sustituyen el artículo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un artículo 252 para la gente del sector privado y tenemos un artículo 252 para la gente del sector público, aunque esté regida por la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, efectivamente, son los únicos que no le permiten continuar trabajando hasta los 70 años, son los del sector de la administración pública. Bueno, sí, en la administración pública hay que distinguir dos situaciones, Mirta. La gente del sector público que no está regida por la Ley de Contrato de Trabajo tiene su propia regulación en la función pública que no ha sido modificada por este artículo 252 y que a los 65 lo pueden intimar. Exactamente. Con la misma... De hecho que lo están haciendo, claro, de hecho que están jubilando con la misma letra, en los distintos organismos oficiales. Con la misma letra de la ley vigente para la administración pública. Pero ¿qué pasa? La gente que está en el sector público, por ejemplo, choferes de ómnibus, de empresas públicas, sí, están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces, por esta norma, no pueden optar por los 70. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Tenemos un artículo 252 para la actividad privada, un artículo 252 para la actividad pública, el 252 viejo, digamos, para la actividad. Entonces, ¿qué se genera ahí? Ahí se genera una violación del artículo 16 de la igualdad. Porque si las personas realizan las mismas tareas, si hacen exactamente el mismo trabajo, con la diferencia que uno lo hace en una empresa privada y otro lo hace en una empresa pública, deberían ser tratados de la misma manera, porque si no, esta parte de la ley la van a impugnar por inconstitucional. Eso, yo lo quiero decir, un suscriptor de la revista, la semana pasada me manda un mail con este problema, un abogado de Rosario, el doctor Boresky, Jaime Boresky,
Entonces me hace la consulta, me pongo a analizarlo, hicimos una charla en la escuelita sobre este tema, y ahí se ven, digamos que la ley como está estructurada, genera desigualdad, genera inequidad. Cuando uno hace esto en beneficio de todos los trabajadores, tiene que amparar a todos los trabajadores. No, seguramente esto obviamente que se tomó en cuenta por el hecho de que hay una intención de la reducción del personal de exactamente la administración pública, y ahí se le pone la limitación que no están incluidos en esta opción de seguir hasta los 70 años. Pero bueno, es un tema muy y hay una que da más, para mucho. La última Sí. quiero decir, Mirta, que también es útil. Se presenta un problema grave también con el tema del plazo. Le dan la certificación y tiene un plazo de 1 año. Sí. Si se resuelve la jubilación, fenómeno. Listo, ya está, se fue. Pero ¿qué pasa si al año la jubilación no sale, el empleador lo despide, Sí. y después le niegan la jubilación? Sí, ese es el grave problema, y están demorando mucho con los trámites. Es un tema que también da para hablar, y mucho de lo que está sucediendo en el nuevo formato de trabajar los cómputos de estos beneficios. Hasta están demorando las pensiones. Pero vamos a seguir hablando del tema. ¿Cómo no? Ahora lo invito al momento ¿Cómo de no? Mi Agua es lo más, que siempre nos acompaña, no se va a ir, ¿no es cierto, No, doctor? por favor. Obviamente que esto está auspiciado por Ribeiro. Recordá que arrancó el Cyber Monday para todos en ribeiro.com.ar del 29 de octubre al 4 de noviembre. Aprovecha hasta el 80% off de cuotas sin interés en todos los productos, y envía el envío. Es gratuito en Capital Federal, el Gran Buenos Aires, siempre que el monto supere los 3.500 pesos. Minicuota Ribeiro. Primero todes. Estamos con la inclusión. Lógicamente Mi Agua es lo más. Es el momento más tierno. Tenemos a Nora de Concordia, Entre Ríos, con sus 11 nietos. Allí está. Aunque tenga los nietos desparramados en diferentes provincias, ella siempre está en los momentos importantes. No se pierde ningún cumpleaños y hace unas tortas espectaculares. Sus nietos la quieren un montón. Y claro, tiene tantos nietos que ya tiene una vasta experiencia en las tortas. Así que si querés ser parte de este momento, recordá, de Mi Agua es lo más, envía la foto con la dedicatoria a la dirección de correo metundis@gmail.com. Maravillosa Nora con sus 11 nietos y, lógicamente, experta en tortas. Para les chiques, para les grandes, para les altes y para les bajes. Llega a ribeiro.com.ar las ofertas para todos. Del 29 de octubre al 4 de noviembre hasta 80% off en ribeiro.com.ar. Mini cuotas Ribeiro. Primero todos. ¡Quiere! Seguimos con el programa, agradeciendo como siempre a Néstor Cataldo por peinarme, y a todo su equipo de esa hermosa República de Mataderos, y a Alfredo Serrano, también a todo su equipo por vestirnos, por acompañarnos desde hace tantos, pero tantos años. A ambos muchísimas gracias. Y dijimos que íbamos a hablar un poco de los problemas cardiovasculares, del ACV, que es una semana especial porque el lunes obviamente se recordó y se celebró el Día del Cerebro, el Día del Accidente del Cerebro Vascular. Por eso es que nos acompaña un especialista muy pero muy joven, pero obviamente con vasta experiencia para darnos información necesaria. Lo presentamos, el doctor Federico Rodríguez Lucci, coordinador de la Unidad Cardiovascular del FLENI. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Mirta? Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer poder contar con personas tan preparadas y tan jóvenes, porque también desde la juventud se puede ver otras perspectivas, ¿no? Y analizar mejor estas enfermedades que datan de muchos años, conocidas, pero que también siempre hay avances dentro de la medicina. No hay que tener temor, ¿no? Porque uno sentía mucho miedo cuando uno habla de ACV. ¿Qué es el ACV? Sí, es verdad. Bueno, esta semana aprovechamos y es
como vos bien dijiste, es la semana del Día Mundial de la ACV, que se celebró ayer, 29 de octubre. Y si bien no es una celebración, es un recordatorio para ver realmente qué es el ACV, ¿no? El ACV, su definición técnica es una oclusión de una arteria del cerebro que irriga un tejido que puede en su obstrucción puede dar algún tipo de síntoma, que es lo importante, a veces lo que hay que conocer, cuál es la manifestación del ACV. Si uno puede explicar fisiológicamente qué es lo que ocurre en el cerebro cuando se ocluye una arteria, lo importante que la comunidad no médica debe saber cómo se manifiesta, ¿no? La manifestación es algo muy importante porque nosotros contamos con un tiempo limitado, que son 4.5 horas desde que comienzan los síntomas para tratarlos. Hay una medicación que es trombolítica, que disuelve el coágulo, y si el paciente llega en un periodo de ventana que son 4.5 horas desde el comienzo de los síntomas, uno tiene esta posibilidad de tratarlo. Entonces, es muy importante que el paciente, la familia, el amigo pueda reconocer este síntoma para poder, obviamente, traerlo a un centro de emergencia. ¿Y cómo, por ejemplo, un familiar, cómo puede notar o tener en cuenta que se produjo o se está por producir un ACV? Bueno, como regla general, cualquier déficit neurológico que empiece en forma súbita, uno tiene que estar alerta, ¿no? No es que es algo progresivo, sino súbito. De repente una persona está bien, está conversando, está tomando algo, está comiendo y de repente en forma súbita tiene un déficit neurológico. ¿Cuál es este déficit? No, en principio son tres, que los más comunes y los más característicos son tres. Asimetría facial, el paciente sonríe y la sonrisa no es simétrica, ¿sí? En forma súbita. Debilidad de un brazo. En forma súbita, si uno puede levantar los dos brazos, uno cae o no está con la misma fuerza del otro, es un déficit que se llama déficit braquial, que aparece en forma súbita. Y si no puede hablar o no puede entender, se le hace repetir una frase, el familiar, lo que yo aconsejo siempre a mis pacientes es que si notan esto, que le hagan repetir una frase común. Si el paciente tiene algún tipo de dificultad en la articulación o no la puede decir o no puede reconocer un objeto que uno le muestra, esto es un síntoma de alarma, ¿sí? O sea, son unos tips, como le decimos nosotros, muy fáciles son para aplicar desde la familia. Algo visible, algo que se pueda detectar desde la falta de conocimiento que puede tener uno en medicina. Exactamente. Estos tres y la elementos. característica es que tiene que ser en forma súbita, ¿no? Estos tres síntomas que acabo de decir son los más comunes y los más característicos. Lo más importante es que sea en forma súbita. Si yo tengo una debilidad en un brazo que se fue instalando de forma progresiva, tal vez uno no puede alertarse menos, ¿no? Pero si de repente el brazo se cae, pierdo la fuerza, eso es muy orientador que está surgiendo un evento vascular y hay que ir rápidamente a un centro de emergencia porque, repito, hay una medicación que tenemos un tiempo limitado para pasarla, que, repito, son 4.5 horas desde que comenzaron los síntomas, que realmente disminuye la discapacidad neurológica a largo plazo e incluso disminuye la mortalidad, ¿sí? El ACV está dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial y es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. O sea, hay una enfermedad no traumática que puede tratarse, puede prevenirse y es la primera causa de discapacidad. Entonces es muy importante esta charla y la charla a la comunidad. Nosotros hablamos muchas veces en charlas médicas y tenemos poca oportunidad de hablar a la comunidad no médica. Y parte del reconocimiento del ACV está dentro de la parte no médica, ¿no? La comunidad debe saber reconocer los síntomas. Hoy es muy importante, hoy casi todo el mundo sabe reconocer un infarto cardíaco, un dolor de pecho, inmediatamente uno activa un código de alerta y rápidamente llega a un centro de emergencia. Con el ACV lamentablemente no está pasando lo mismo, ¿sí? Con el ACV cuesta un poco reconocer los síntomas y lo más importante es el reconocimiento de los síntomas, porque podemos tratarlos. Ustedes están haciendo charlas a la comunidad dentro de la institución en la que ustedes... Sí, yo agradezco tu pregunta porque estamos trabajando activamente con la comunidad. Nosotros tenemos todos los 29 de octubre o cerca del 29 de octubre charlas a la comunidad que damos en Fleni. Justamente es a la comunidad, son pacientes nuestros, familiares o gente allegada que por los medios de difusión de Fleni se enteran y vienen. Casualmente la semana pasada tuve la oportunidad de darla yo y la gente vino con muchas dudas y muchas preguntas y muy interesadas. Sí, porque es necesario. Uno a veces, la verdad, que no sabe cómo proceder y se pregunta, ¿por qué se da mucho en la tercera edad? Se da en jóvenes, pero ¿por qué se da mucho en la tercera edad, en personas adultas? ¿Cuál es el proceso a lo largo de la vida que lleve, más allá de que sabemos el deterioro de la maquinita, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, sí, pero qué elementos externos pueden influir en que se dé este problema? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque la ACV se puede dar en cualquier edad.
pero obviamente en las personas de más de 50, 60 años es mucho más frecuente. Y esto va de la mano con los factores de riesgo. Los factores de riesgo vasculares que todos conocemos, hipertensión, sobrepeso, sedentarismo, diabetes, colesterol elevado, todo eso predispone al infarto cardíaco y al ACV. Los dos, nosotros hicimos un estudio, lo estamos haciendo en realidad, que se llama el estudio STEPA, que es en la ciudad de Villegas, que estamos estudiando incidencia, prevalencia y mortalidad del ACV. Y hace poco detectamos cuáles son los dos factores de riesgo más asociados al ACV. Y uno es la hipertensión y la otra es la apnea del sueño, el ronquido, ¿no? Eso es un factor de riesgo poco conocido, pero es un factor de riesgo muy importante asociado tanto al infarto cardíaco como al ACV. Nosotros pudimos detectar en este estudio que se llama STEPA, que lo estamos publicando a medida que vamos obteniendo datos, que repito, lo hacemos en la ciudad de Villegas con gran apoyo de la comunidad. Detectamos esto, que la hipertensión se asocia muchísimo al ACV isquémico, así que la hipertensión hay que tratarla y hay que manejarla, y la reducción de la hipertensión disminuye el ACV isquémico, así que por eso yo decía inicialmente, el ACV se puede tratar, y la apnea del sueño es el segundo síntoma o el segundo factor de riesgo que hay que tratarlo activamente para disminuir el riesgo de ACV. ¿Qué pasa si alguien nos está viendo y dice, uy, mi marido ronca, los tengo que estar golpeando para que pare el ronquido? ¿Ese es un factor que hay que tener en cuenta? Bueno, el ronquido muchas veces, si uno ve películas o dibujos animados, era algo que se tomaba chiste, sí, probablemente, ¿no? Hoy en día, y hace ya algunos años, sabemos que es un factor de riesgo muy importante. El ronquido viene después de una apnea del sueño o antes. Y la apnea del sueño es una falta de oxigenación del cerebro y del corazón. Entonces, si uno multiplica todas las noches de su semana y de sus meses, el cerebro recibe muy poco oxígeno en el periodo de apnea del sueño, y eso predispone al ACV y al infarto cardíaco. Esto se trata, ¿no? Se trata con varios esquemas y sobre todo el descenso de peso, la actividad física, evitar el sedentarismo y como último recurso, como un recurso intermedio, son unas pequeñas máscaras de oxígeno que evitan la apnea durante la noche, ¿no? Esto hay que tratarlo tan agresivamente como la hipertensión arterial. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Uno a veces, es cierto, el tema del ronquido generaba burlas, chistes y demás, pero es un tema... Es un factor de riesgo muy importante. Que hay que tener en cuenta. La alimentación, o sea, el sobrepeso viene apegado al sedentarismo, a la falta de ejercicio, pero fundamentalmente a la alimentación. Totalmente, sí. Si uno disminuye el peso, que nosotros a nuestros pacientes les decimos que por lo menos un 10% de disminución de peso en los próximos 6 meses, o sea, no una terapéutica agresiva, sino un descenso progresivo, que no es una dieta, sino es un cambio de estilo de vida, eso disminuye la hipertensión, disminuye la diabetes, disminuye el colesterol elevado, o sea, disminuye el resto de los factores de riesgo. Así que el descenso de peso ayuda mucho, sobre todo con los otros factores de riesgo también. Estamos en un momento muy crítico donde la situación económica afecta el bolsillo de nuestras personas, de nuestros adultos mayores. Sabemos que más de 3 millones de jubilados están cobrando 8.600 pesos. Cuesta comprar la alimentación, pero dentro de esta situación, ¿qué es lo aconsejable que en la alimentación de las personas mayores? Sabemos que necesitan los lácteos y descremados por el tema del calcio y otros factores, las carnes magras y demás, pero ¿cuál sería una alimentación adecuada y obviamente que no afecte tanto el bolsillo de la gente? Sí. No es especialista en los precios, pero... No, pero está bien la pregunta porque es la consulta en el consultorio, es la consulta justamente de alimentación y cómo poder manejar con los ingresos que tienen nuestros pacientes. La alimentación debe ser variada en pequeñas porciones, justamente tratando de evitar excesos de carnes o poca carne. Tiene que estar totalmente balanceada y en pequeñas porciones, con alto contenido de frutas y verduras y menos de carnes y harinas, ¿no? Eso sería más o menos una regla general. Después hay que individualizarlo paciente a paciente, ¿no? Pero como regla general, el descenso del consumo de hidrato de carbono, de harinas y el aumento de frutas y vegetales, eso es una dieta adecuada. ¿Sí? Claro. Y en porciones pequeñas, ¿no? Esto que dicen hay que comer en el plato de postre. Claro, esas son las porciones pequeñas, exactamente. ¿Qué pasa con esta nueva modalidad de alimentación de veganos donde hay más harinas, sí, en realidad a través de vegetales o legumbres y demás? Están los vegetarianos que ya están más variados porque quizás comen huevos, toman leche y demás, pero los veganos no, porque van a una alimentación extrema. Sí. ¿Afecta
o realmente por ser veganos el tipo de alimentación igual los va a ayudar? No, bueno, esto puede hablar de una experiencia de centro. No hay muchos estudios que avalen veganos versus no veganos con respecto a predisposición de riesgo de ACV. Lo que nosotros vemos es que los pacientes veganos manejan niveles de colesterol tal vez un poco más bajos que los pacientes que comen carne, ¿sí? Pero la verdad que no hay una recomendación sobre ser vegano o no ser vegano con respecto al factor de riesgo sobre la ACV. No, pero es importante hablarlo porque hoy hay una alimentación variada donde hay gente que a determinada edad dice no, voy a dejar de comer todo tipo de carne y todo lo que derive de la carne. Sí. Y es bueno saber que en estos casos realmente no estaría afectando, por el contrario. Sí, exactamente. Y el alcohol, algunos dicen, está bien, acá esto tiene que ver con el corazón. He escuchado en estos últimos tiempos informes contrariados. Aquellos dicen no, el alcohol no es realmente afecta el corazón, esto está demostrado, hay estudios, y escucho por otro lado, dicen no, la copita a otros médicos, otros profesionales, una copita de vino tinto es bueno para los problemas cardíacos, para los que tienen afecciones cardíacas. No sabemos dónde ponernos, o sea, nos gusta preguntar de todo porque tenemos todo tipo de público, ¿no? Sí, bueno, lo mismo, siempre individualizando el paciente y su factor de riesgo, uno puede ir recomendando un poco todas, desde el alcohol hasta las comidas, hasta el ejercicio y cuidando el factor de riesgo. El alcohol, cero alcohol, generalmente no lo recomendamos, ¿sí? Siempre alcohol moderado. De hecho, hay una medida que esto tal vez es muy técnico, son 100 gramos de alcohol día, que esto más o menos lleva a una dosis de 2 copas de vino diarios, más o menos, ¿no? Con eso al mediodía, 1 a la noche. Con eso más o menos, repito, como regla general, y no hay que individualizar el paciente dependiendo un poco del factor de riesgo, pero el consumo de alcohol moderado no está contraindicado, ¿no? Sí, en cambio el exceso, ¿no? Bueno, todos los excesos son malos, pero bueno, la gran preocupación de saber que, ¿por qué se da en la gente joven? Porque obviamente no tiene una acumulación como la gente grande, ¿no? Porque Bien. entiendo que el tema de la acumulación de las grasas, los fritos, las grasas, lo que fuera, van tapando las arterias. Pero en la gente joven, ¿por qué se da? Bueno, está bien, los adultos tienen más factores de riesgo, como dijimos recién, los factores de riesgo predisponen a la ACV y al infarto cardíaco. Los jóvenes generalmente tienen menos factores de riesgo, tienen menos colesterol, tienen menos arterias tapadas, para decirlo de esta forma. Y de hecho la causa de ACV en los pacientes jóvenes difiere del paciente adulto. Principalmente 2 causas. Una son las disecciones, que son pequeñas lesiones dentro de la arteria que predispone a la formación de coágulos y su posterior infarto cerebral o ACV. Y la otra son pequeñas comunicaciones intracardíacas, que se llama foramen oval permeable, que esto también es muy técnico, pero generalmente está asociado a la ACV en jóvenes. Son 2 causas totalmente diferentes a la del adulto. Repito, una es la disección arterial, que puede ser traumática o espontánea en pacientes con predisposición a que estas arterias se lesionen, o pequeñas comunicaciones dentro de las cavidades cardíacas que originan o dejan pasar pequeños trombos hasta el cerebro que origina el ACV. Bueno, es una maravilla escucharlo, es un libro abierto, bueno, muchas gracias. Pero además didáctico, porque es importante llegar al público con información. Terminamos el programa, lo vamos a volver a invitar porque nos gustó mucho poder hablar y aprender de este tema, porque tenemos familias y queremos saber cómo tenemos que estar predispuestos. ¿Qué mensaje para finalizar le daría a la gente? No, les agradezco de vuelta la invitación porque a nosotros nos interesa mucho que la comunidad sepa. Nosotros podemos saber mucho o poco de ACV o poder manejarlo bien o mal dentro de la institución, pero la etapa prehospitalaria, lo que la comunidad tiene que saberlo, a veces no tenemos acceso a hacerlo o se nos hace muy difícil. Entonces la comunidad tiene que saber reconocer el ACV y si puedo repetir las pautas de alarma, que son asimetría facial, disminución de fuerza de un brazo o una pierna, o trastorno del lenguaje en forma súbita, eso tiene que ser consultar en forma urgente, que existe una medicación para evitarlo. Bueno, doctor, agradecemos al doctor Federico Rodríguez Lucci, que es coordinador de la unidad cardiovascular Fleming, que nos ha acompañado y que seguramente va a venir. Y queremos hablar, bueno, tenemos la enfermedad, tuvimos una ACV. ¿Cuáles son las medidas preventivas o el tratamiento? En la próxima nos gustaría hablar del tema. Bueno, con todo gusto. Y a ustedes, agradecerles. Nos reencontramos el miércoles próximo a partir de las 18 horas aquí, por Metro.